Hoy estamos aquí presentes en este homenaje, en este bellísimo homenaje que le vamos a hacer a César Hurtado por varias razones. Una primera porque en Colombia las instituciones privadas y públicas generalmente tienen mucha dificultad en reconocer las historias de una gran cantidad de editores que forjaron el siglo XX y el siglo XXI de la edición en Colombia. Muchas veces sabemos mucho de los autores, sabemos por las solapas, sabemos por los reconocimientos, por los lanzamientos, pero es poco frecuente hablar de los editores. Y yo creo que en ese siglo XX colombiano tan complejo hay un grupo de editores, más bien pocos, que se destacan por ser grandes editores de la no ficción colombiana. Y ese nombre, César Hurtado, es indispensable en ese recorrido. Si uno quisiera decir, yo intentando hacer un poco publicidad de este evento, queridos amigos, empecé provocadoramente diciendo que probablemente César Hurtado es uno de los mejores editores de adquisiciones de la no ficción colombiana. ¿Qué quiero decir con eso? Y ya vamos a empezar este diálogo bien rico, que es en el sentido de que no hay una persona, digamos, hay catálogos editoriales buenos, hay catálogos regulares y hay catálogos un poco malos. El catálogo de César Hurtado, y tenemos que hablar de muchas cosas de César, tenemos que hablar de sus inicios, de su conexión con la militancia, de su conexión particular con los autores con los que trabajaba, pero la primera cosa que yo quisiera decir es que lo primero que me sorprende de César es esa capacidad que tiene de recoger títulos de buena calidad. Mucho más allá de un editor de mesa, que lo es también, era un editor o es un editor con potencia de adquisiciones. Y eso para mí es fundamental, y revisando el catálogo anoche pensaba yo, ¿cómo es posible que esté este libro, este otro en una gran familia que él ha construido durante, podemos hablarlo, no sé cuántos años, porque me pierdo un poco en esa milimetría. ¿Están de acuerdo conmigo de que es tal vez la figura principal, por lo menos para ciencias sociales? Digamos, puede haber otras disciplinas distintas donde tuvimos otra presencia de editores, pero donde César Hurtado no estuviera, las ciencias sociales colombianas habrían sufrido. Totalmente. La labor de César es una labor que ya tiene 50 años, si no más, un poco más tal vez, porque si yo no recuerdo mal, he compartido con él no solo una amistad, sino algunas de los empeños editoriales de estas décadas. Él seguramente los primeros pinitos en la labor fueron por allá en el 68, primero en la Universidad en Popayán y luego en la Universidad Nacional, en donde estuvo vinculado al FES, que era el Frente de Estudios Sociales, un grupo de investigadores de gente hoy en día incluso muy reconocida, muy notable, como Isaza, el que fue de la Universidad Jorge Tadeo, que estuvo allí, Chucho Bejarano y algunos otros, y en ese sentido la tarea de César tiene 50 años. Yo diría, en ese orden de ideas que nos propone Nicolás, que un editor, y César es el exponente ideal para decir esto, es ante todo un testigo de su tiempo, el testigo ideal, aquel que está identificando cómo un tiempo construye una mirada sobre sí mismo, cómo una época se reconoce en su producción bibliográfica, y porque el editor, como testigo, digamos, ideal, es el que está esculcando y viendo y reconociendo las dinámicas de investigación, en el caso de las ciencias sociales, para ofrecerle a la sociedad, digamos, una labor. En ese sentido, ese testigo que es ideal, ha sido César, es al mismo tiempo alguien que nos ha construido una obra, ha construido un catálogo, como ya bien lo dijiste, cientos de libros sobre realidad colombiana especialmente, aunque abierto a la realidad, digamos, contemporánea en general. Y por eso, con un aspecto que termino ahí para que vamos trenzando conversación, los editores de estas décadas y también los que hemos estado preocupados por la cosa pública, hemos estado obligados siempre a eternos recomienzos, a unas tareas que si bien van acumulando, van construyendo un acervo, en este caso un catálogo, al mismo tiempo van obligando para poder seguir siendo testigos, en el sentido en que lo decía, a estar otra vez reconociendo las problemáticas, recomponiéndose incluso como observador y como lector de la realidad para poder ir rehaciendo la tarea editorial, porque la historia colombiana pues ha tenido rupturas
muy profundas en década tras década en esta, digamos, barranco en que la realidad política nos ha metido. Entonces yo diría que César es el testigo ideal, es uno de los grandes editores del tema, empezó con Arrubla en La Carreta y hoy en día continuó después de 30 años en que Arrubla prácticamente le entregó el catálogo que Arrubla había construido con ayuda incluso de César. No sé, Hernán, ¿tú cómo percibes estos aspectos como librero? Sí, no, pues total de acuerdo a lo que dice Nicolás y usted, don Hernán Darío, en el sentido, digamos, la visión que yo tengo es desde la librería, digamos, totalmente de acuerdo en que es una de esas editoriales que logra, digamos, ser sólida en el tema de las ciencias sociales, pero sin quedarse solamente en eso, porque también pues tenemos la carreta literaria y también en sus inicios tuvo la revista el de Estudios Colombianos. Entonces, a mí me causa y pues siempre me ha tenido esa inquietud con César, es la capacidad que decía don Hernán Darío y Nicolás de aglutinar a unos autores muy representativos, digamos en sus inicios, pues digamos, vamos a ver que pues por ejemplo pues ya estaba Daniel Pecó, estaba Busnell, unos libros muy claves y que por ejemplo hay unos que han trascendido hasta ahora. Entonces por ejemplo si hablamos pasado y presente de la violencia en Colombia, que es un libro que se editó inicialmente hace más de 30 años, luego viene una actualización, creo que lleva dos, la última fue como 2008-2009, pero que es el libro que uno, o por lo menos yo, referencio y recomiendo mucho, porque es que, digamos, por ejemplo, ese texto da una muy buena síntesis de lo que ha sido el pasado y el presente de la violencia en Colombia, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hay otros títulos en su catálogo que uno dice, lógicamente son ciencias sociales. Hay un libro que a mí me sorprende mucho y que se llama Caja de herramientas del joven investigador, que es un libro que siempre se factura, o sea, siempre está facturando. Es otro tema, es una metodología para universitarios que empiezan a hacer sus investigaciones, pero es es una herramienta muy clave que pues lógicamente los profesores que a sus estudiantes inicialmente quieren que tengan una buena herramienta, pues ese libro es muy recomendable. ¿Qué otro, digamos, él ha tenido unos autores, bueno, Salomón Kalmanovitz, Mario Arrubla, Pecó, inicialmente, y otros autores que han venido, que digamos han tenido mucho peso en el quehacer del país y que pues saben de qué están hablando y de qué están escribiendo. Y digamos otro aspecto que a mí me parece súper importante y es también clave en el éxito de la editorial es los precios. O sea, siempre ha mantenido unos precios muy asequibles a cualquier estudiante, a cualquier persona. Entonces, que la persona no se detiene de pronto en, no, es que de pronto es demasiado caro, no. En La Carreta usted no tiene, o sea, creo que él siempre ha tenido esa visión de que el libro sea asequible a un estudiante, por ejemplo, a una persona que no tiene tantos recursos. Como ve uno otros libros que los clientes de la librería llegan, es muy bueno, excelente, pero pues es que vale tanto. Entonces, ese aspecto también me parece muy importante en el catálogo. Yo quisiera como comprender un poco el caso de éxito, porque me gustaría casi plantearlo como una cosa empresarial, pero va mucho más allá. Primero porque las personas que nos escuchan pueden pensar que de alguna manera las universidades con sus programas de edición fueron reemplazando, digamos, estas editoriales, y no es el caso. No es el caso porque La Carreta ha sido continua, la edición universitaria, digamos, tiene 30 años, pero nunca ha podido, digamos, posicionar una editorial donde el editor en jefe es un jefe de adquisiciones autónomo, capaz de leer, digamos, manuscritos muy valiosos e incorporarlos. Ahorita quisiera ahondar un poco, porque tú también fuiste eres un gran editor de la no ficción. ¿Cómo es esa metodología para que César tenga acceso tan rápidamente a manuscritos de tanto valor? Y yo creo que tiene mucho que ver la interlocución política desde los comienzos. Pero antes que eso, pensemos que La Carreta
incorpora sin los subsidios que las editoriales universitarias tienen, porque para que la editorial Javeriana de los Andes sean, digamos, pongan buenos precios, pues no hay mucho chiste en el sentido de que estas universidades subsidian los precios, pero César ha construido un proyecto que es autosostenible completamente, digamos, ha tenido coediciones y ha tenido ayudas en algunos momentos, pero no, digamos, es un proyecto que él armó con esa capacidad de autogestión. 2, donde hay libertad completa del editor para escoger, digamos, los grandes manuscritos. Digamos, yo voy a decir algo terrible, pero en algunos catálogos universitarios yo podría decir que hay unas excepciones de libros muy buenos. No voy a citar nombres. En La Carreta es al revés. Hay muchos libros buenos y hago unas excepciones con algunos manuscritos que no me parecían tan buenos. Yo creo que César también incorporaba esa capacidad de moldear con mini bestsellers en la no ficción. Y Hernán, me gustaría que nos dijeras qué es un mini bestseller en la no ficción, cuál es el tiraje más o menos en venta en una librería, pero también esa capacidad para arrastrar fondo permanente, ¿no? Un fondo de libros que son muy estables, ¿no? Yo tengo como 10 ejemplos, no sé, Alberto Flores con ese mar de la isla que él tiene, que es una tesis doctoral sobre la violencia en Ubaté, que yo no la conocía sino hasta cuando la vi en La Carreta. Llamo a Alberto y le digo, ¿por qué publicaste en La Carreta? No, porque me gusta mucho ese fondo. Lo publica y es un libro que se ha mantenido continuo, digamos ya mucho menos, pero en unos años tuvo muchas ventas. Es increíble, César, es increíble. Autogestor, gran lector y mucha comunicación. Yo te quería preguntar eso. Primero, ¿cuáles son las claves del éxito? ¿Cómo logra... Morcho, me da envidia. ¿Cómo hace para conseguir tanto manuscrito? Yo creo que la respuesta puede empezar a estar, y obviamente es un tema abierto, primero la condición de actor público, de actor político en el buen sentido de la palabra, es decir, alguien que nace a la vida adulta o llega a la universidad como estudiante preocupado por el país, como gran parte de nuestra generación. Y ahí César ha mantenido esa velita prendida, digamos, de su interés por el destino colectivo en el país. Y desde ese punto de vista, pues a lo largo de toda su vida, ya César, la red de relaciones y de conocidos y de conocimiento que tiene sobre los nichos donde se construye el conocimiento en Colombia es muy grande. A eso también ha concurrido un segundo aspecto. César fue profesor universitario, se jubiló como profesor de la Universidad Nacional. Eso le ha dado, además, diría yo, una capacidad de conversación con las nuevas generaciones. Ya después de 50 años de actividad, ya son prácticamente 2 generaciones las que él ha tenido como interlocutores, y una sensibilidad para ir entendiendo cómo van cambiando los énfasis, los intereses, digamos, etcétera. También ha sido investigador y además gran amigo de grandes intelectuales en el país que mantienen las claves de dónde ponen las garzas, digamos, en términos de la investigación. Termino diciendo a este respecto, que César ha subsidiado el fondo. Él dejó durante un tiempo de hacer los libros, no ha sido absolutamente continua, digamos, su ocupación editorial, y cuando se pensiona, se jubila en la universidad, decide con su fondito de jubilación retomar la publicación de los libros de Carreta. Aquí soy un poco infidente, pues hemos sido amigos y conozco, digamos, el tema, y César realmente redistribuye su salario de toda la vida, lo digo con la boca llena, además con mucha admiración, comprometido con una causa pública que es la del conocimiento y la reflexión. Uno no puede, digamos, termino diciendo, entender las dimensiones de una tarea como la de César si no ubica que Colombia es un país que en medio de estas noches repetidas que nos han tocado de destinos colectivos enredados, ha mantenido una reflexividad crítica muy profunda, muy grande. Este país es una excepción de que en medio del conflicto ya hay una memoria sobre el conflicto, como lo hizo el Grupo de Memoria Histórica. El libro que tú citabas de Gonzalo Sánchez, es un libro por lo demás que lo editamos primero en el CEREC y luego justo hicimos un relevo con César. En algún momento me dijo, yo quiero, ¿tú por qué no has vuelto a sacar este libro? El CEREC tuvo un ciclo de vida y se acabó. Adelante. Esos relevos
esas dinámicas, digamos, colectivas, de algún modo, pues han sido propias de una generación, y César luego saca el libro ya ampliado, el mismo contacto con Gonzalo que teníamos, digamos, que empezamos prácticamente juntos en la universidad. Entonces, todas estas claves nos explican la consistencia y al mismo tiempo la permanencia y la revitalización permanente de una tarea como la de César. ¿Cómo se vende? Digamos, es un fondo activo, es un fondo con unos títulos permanentes, pero también porque César iba sacando cada año, también libros menores, mayores, etcétera. Uno podría decir que la carreta de todas maneras tiene una presencia permanente en librerías. Es preciso, digamos, en la librería donde está la Sala Colombia. Ten en cuenta un poco qué librería para que... En librería Lerner, yo me atrevo, pues una Sala Colombia que lleva pues 30 años, igual llevo yo ahí. Para mí, de pronto un poquito atrevido, pero me parece que una editorial como La Carreta es indispensable. Digamos, uno podría decir, y de hecho en algunos momentos no ha estado tal editorial o otra, y bueno, se pasa, pero digamos, una editorial como La Carreta para una librería como Lerner y la Sala Colombia es indispensable, porque tiene ese contenido valioso, de que usted tiene unos títulos para ofrecerle a las personas, y además las personas vienen buscando mucho ciertos títulos, ciertas temáticas, y digamos en lo que yo tengo de memoria, han habido unas editoriales representativas, pero pues desafortunadamente, pues por ejemplo el CEREC, que sacaba también muy buenos títulos de contenido, el Áncora Editores, por ejemplo. Una que venía pues a la par, pues me va a traer a decir ahí algo medio feito, pero por ejemplo Oveja Negra. Sí, Oveja Negra sigue existiendo, pero si lo hablamos en términos, digamos, de éxito y de calidad de sus textos y de sus autores, pues es muy diferente la de ahora a la que comenzó. Sin embargo, esa es la diferencia de La Carreta, se sigue manteniendo. Entonces uno en la librería ve que todas las semanas usted factura La Carreta, siempre. Libros que siempre estamos haciendo reposición. Hablaba Nicolás de los mini bestsellers de no ficción. Exacto, es que digamos acá en el mercado del libro colombiano no es fácil vender libros de autores colombianos, en algunos aspectos no es fácil, la gente prefiere autores extranjeros en algunos temas, pero hay acá algunas excepciones como esa, los editados por La Carreta, por ejemplo, que digamos engloban el país, y la gente que viene, y mucha gente lo dice, pues yo no voy a mirar otra cosa sino lo colombiano. Eso también ha sido un éxito, pues digamos, para la librería tener esa Sala Colombia, porque a diferencia de lo otro, entonces el extranjero, el investigador, pues viene buscando el tema del país, el que está investigando, pues ahí está recopilado en una sola parte. Entonces, el movimiento, digamos nosotros, no tendría el dato exacto, y pues eso pues es variable también, de cuántos ejemplares se pueden vender, digamos, en un mes. Pero pues digamos, un libro como el que yo les digo, el de Pasado y Presente de la Violencia en Colombia, el libro de La Caja de Herramientas del Joven Investigador, los libros del profesor Renan Silva, que se han mantenido con él pues casi siempre, la mayoría de los títulos que ha escrito el profesor Renan Silva, que es muy serio en sus investigaciones históricas, yo creo que él se llama, porque se ve mucho, ¿no? Entonces un autor al comienzo edita con una editorial pequeña, entonces ya se vuelve más famosito, entonces ya ahí se va con los grandes, lo cogen y lo atraen y comienzan a publicar, digamos, libros que las mismas editoriales lo ayudan a moldear, ¿no? Tiene que escribir, pero de acá sí, ¿no? El profesor Renan Silva creo que, digamos, empata muy bien porque son de esos autores independientes que saben lo que están haciendo, y sigue manteniéndose, digamos, editando con La Carreta, muchos años. Sigue vigente porque, por ejemplo, acaba La Carreta de sacar el libro sobre Colombia del autor ecuatoriano, es que, digamos, es un libro de un estudio actual nuestro de la violencia
del conflicto colombiano hecho por un ecuatoriano y lo edita La Carreta. Entonces, ese tipo de cosas. Yo la última vez que vi a César lanzamos el libro de Meófilo Medina, El rompecabezas de la paz, en la librería, que nos sorprendió mucho, porque nosotros, digamos, en el tema de eventos en la librería, en el norte, digamos, hay más afluencia de gente para un evento, por la cercanía de la gente, viven cerca, tal. En general, los eventos que hacemos en la del centro, por regulares cosas, no llega mucha gente, lo hacemos porque hay unas personas que lo piden, hay unos autores que lo quieren hacer ahí, el editor también lo quiere hacer ahí, y esa vez nos sorprendió total, porque nosotros esperábamos, bueno, el profesor Meófilo Medina, es un libro sobre la paz, no sé, llegarán 20 personas, 30 máximo, alistamos como para eso. Cuando se llenó, creo que llegaron más de 90 personas, que pues para un evento sin mucha publicidad ni nada, sino el voz a voz, pues fue sorprendente. Ese día estuvo César ahí y pues es gratificante, digamos, uno ver, y pues me imagino que para él también, lógicamente el profesor Meófilo Medina es un personaje muy importante en nuestra historia política y del país, y digamos, eso sorprende que usted dice, pues César no se puso a hacer una publicidad en televisión, nada, Ni oficina de mercadeo, nada, ni nada de esas cosas. el voz a voz y digamos sus amigos, ¿no? Pues tanto del autor como de él, del editor. Y entonces yo creo que esa es la solidez yo me atrevo a decir que en este momento no hay una editorial netamente colombiana que digamos se pueda decir, bueno, esta puede ser más o menos similar, no hay. Es que yo creo que hay una cosa que son las claves de permanencia, de todas maneras, porque ustedes han citado otros ejemplos. A mí me gusta mucho sociológicamente observar las editoriales que trabajaron con la no ficción colombiana y que intentaron construir catálogo. El Áncora es un caso muy interesante, con un fondo, digamos, con un fondo interesantísimo, un poquito más cientificista tal vez que lo que hizo César, y con esa alianza con el Banco de la República, etcétera. Digamos, pero fue efímero en el sentido de que fue un grupo de años y no volvieron a sacar nada. El fondo lo compró Panamericana y se acabó. En ese sentido, hay una cosa que yo intento como avisorar, que es las editoriales tradicionales, Planetas y Randoms y todos estos, no han estado interesados históricamente en la no ficción de calidad. Digamos, no quiere decir que estas editoriales no tengan un catálogo de no ficción. Estoy hablando sobre todo de hace 5 o 6 años, porque ha cambiado la perspectiva de algunas de las editoriales grandes. En general, esa no ficción son textos periodísticos, como muy bestsellerísticas, etc. Y por el otro lado, la universidad no ha estado tan interesado en los bestsellers universitarios. Han sacado muchos libros de fondo porque un poco el editor universitario está un poco contraído a lo que tiene que publicar anualmente en su plan editorial. Entonces no puede atender ese autor independiente, el Darío Acevedo, la reedición de Colmenares, todo eso, porque el plan editorial de una universidad es el plan que le toca. César se ha metido por los meandros y ha encontrado libros muy valiosos de la no ficción, digamos, más académica, y lo ha recopilado en una gran familia de libros. Eso es una cosa extraordinaria. Yo sé que no suena extraordinario, pero lo es. En un país sobre todo como este, donde, como tú lo anotas muy bien, Darío, hay una superposición de intereses personales de César, en sentido de si toca poner la plata en mi jubilación. Yo lo vi vendiendo, levantando cajas en ferias regionales, me lo encontraba sudando, nos tomábamos una cerveza después, pero yo decía, pero tú no tienes a alguien que te ayude. No, aquí estoy solo, pero hay un chino que me va a ayudar en una universidad. ¿Qué es esta maravilla? Y cuando uno ya ve el fondo, hice el ejercicio solamente ayer con solamente las cosas que publica la librería de la U, para mirar un poco el fondo en su totalidad. Es un fondo extraordinario. Entonces ahí hay como una cosa bien particular de esto en la permanencia. ¿Qué crees que hace que La Carreta, año tras año, con un adicional? Y es que César ha también tenido, digamos, algunos contratiempos de salud, y eso no lo ha amilanado para seguir con un catálogo. Les voy a contar una anécdota. El año pasado fui jurado del premio para
mejor investigación del Ministerio de Cultura para publicación. Cuando pregunto, bueno, ¿y quién va a publicar esto? Una tesis extraordinaria sobre la distribución de cine en Colombia en el comienzos del siglo XX, de una chica extraordinaria. Yo tenía la idea que podría ser La Carreta y me dicen, es La Carreta. Yo dije, no, César es... Esto estoy hablando de hace 6 meses. Es extraordinario, es omnipresente, está en todas partes. Yo reviso la historia, la edición, está César. Y en un premio en el que me encuentro con unos jurados, después digo, ya, este es el primer premio. ¿Quién ganó, por favor? Levantemos el sobre. Un señor que se llama César Hurtado La Carreta. Yo dije, no, esto es extraordinario. Sí, yo creo que de pronto a manera también coloquial, parte de la explicación de esa permanencia y de esa, digámoslo así, espíritu vivo siempre, estar interpelando al país y reconociendo procesos y creación, está en el nombre mismo de la editorial, que es un nombre precioso, La Carreta. No echemos más carreta o echemos más carreta, pero también es la carreta de los libros. Ahí hay una polisemia muy bella. Realmente ese fue un invento de César Conarrubla, que originalmente, que fue quien creó la editorial, después César ya la amplió y la ha mantenido, pero es parte de un espíritu muy colombiano, que es muy bello también en alguien de la edad que tiene César. Yo lo conocí a él en el año 70 que llegué a Bogotá, buscando justamente unas publicaciones del FES. Había una selección de textos sobre Bolívar, recuerdo mucho que no se conseguía en esa época. Otro gran editor que fue Gérrimo, Gerardo Rivas Moreno, quien nos dejó hace poco, hizo después la colección de las obras de Bolívar en Colombia, y César vivía en un cuartico, ahí llegando a la 30 con la 46, al frente de la Universidad Nacional, lleno de cajas de libros. Es decir, escasamente cabía el colchón donde él dormía, era un estudiante en ese momento de 18, de 20 años tal vez, y hoy voy a su casa, a su apartamento en Medellín, tiene un muy buen apartamento, como cualquier profesor universitario, digamos, clase media, pero tú entras al apartamento, y que me perdone César por la infidencia, está lleno de cajas de libros. Es decir, él vive entre los libros. No ha cambiado. Con una capacidad de adaptación, por ejemplo, al trabajo virtual, al trabajo de Internet. En nuestra época ni de lejos pensar que iban a existir ni siquiera los celulares. Para la juventud esto parece un chiste, pero fue cierto. Y esa capacidad de adaptación pues es muy notable, digamos, en alguien como César, además afrontando retos como los de salud, que hace que hoy en día César pues permanezca en la actividad con ciertas limitaciones físicas, pero con un alma y un espíritu, digamos, entero, que es muy impresionante. Hoy las colecciones del catálogo de La Carreta, cuyos nombres expresan muchos de sus contenidos, La Carreta literaria, La Carreta histórica, La Carreta política, es muy interesante la de crítica de arte, por ejemplo. Él ha sacado unos libros maravillosos sobre historia del arte en Colombia, lo del cine y muchas otras cosas, que también es parte de lo que fue una generación preocupada por comprender, digamos, la sociedad, no tanto o no solo por estar comprometido en el sentido, digamos, político, con la crítica del poder, de lo dominante, sino comprometido con la comprensión, comprometido con el conocimiento, con la reflexión. Entonces, en ese sentido yo diría que César, y este homenaje yo celebro que se lo hagamos los editores independientes, la Cámara del Libro y en general los libreros, un editor como Nicolás, pues que está regalándonos libros también mes a mes, pues es una maravilla que César podamos, digamos, saludarlo y si se quiere presentárselo a la juventud del país, porque las generaciones anteriores lo conocen, digamos, como pocas. La ironía y la crítica, en el nombre de La Carreta, condensan muy bien ese espíritu, digamos, productivo de alguien como César Hurtado, que ojalá nos siga acompañando con esa producción tan grande como la que viene trayendo. Sí, en esa parte también yo creo también que es muy importante, y digamos Hernán Darío lo decía hace rato, digamos, Seré inicialmente saca pasado y presente de la violencia. Él ve que el libro no vuelve a salir y que es
falta. Eso es importantísimo en los editores, porque es que yo pues con muchos a veces que nos reunimos y les hablo, hay muchos vacíos. Por ejemplo, pues yo me he especializado más en todo lo colombiano y ve uno cada vez cuando a usted le preguntan un tema, no hubo, pero vea 3 libros, 4 libros existieron. Hoy día no le puedo ofrecer nada porque se agotaron, nadie los volvió a publicar. Entonces, esa visión de decir, aquí hay además pues una visión, digamos, de país que tiene, la capacidad que tiene de decir, aquí falta algo. Creo que también es una visión muy comercial de decir, ese libro es importante, entonces venga y yo lo saco, yo lo actualizo y lo saco. Eso, yo creo que ese es uno de los libros claves de él y es una de las ideas claves, porque, digamos, un ejemplo, hoy en día usted va a buscar en cualquier librería del país un libro que nos hable, por ejemplo, de los indígenas nuestros, no encuentra. O sea, hay cosas muy especializadas en alguna de ellas, pero no hay una visión general de todas nuestras culturas indígenas, que es básico, ¿sí? En la historia extensa de Colombia se dedicaron 3 volúmenes a solo hacer la historia indígena nuestra. Está el de los muiscas antes de la conquista, 2 volúmenes que se editaron hace muchos años. Está el trabajo que hizo Mario Arocha sobre herederos del jaguar y la anaconda, que era coger cada cultura y hablar. Pero hace muchos años eso usted no lo consigue, es un ejemplo. Entonces yo creo que esos tipos de editores hacen mucha falta en el país, porque no es, a veces sí es pensar comercialmente, pero es que a veces no es tanto irse a lo comercial, sino pensar en tener un panorama general del país. O sea, que si una persona de otra parte o de acá necesita información, necesita un libro sobre determinado tema, lo pueda encontrar. Que a veces se desactualiza, listo. Que de pronto no vaya a tener las grandes ventas que pueda tener, puede pasar. Pero, digamos, hay unas políticas, y sobre todo de las grandes editoriales, de los grandes grupos editoriales, y es que es sacar un libro muy importante de un autor muy respetado y sacan una edición. Si el libro no se les vendió en 3 meses, ya no se puede volver a publicar. Pero yo quisiera relativizar un poquito el tópico de que la edición independiente no solo porque depende no de una multinacional o de grandes inversionistas, sino de un esfuerzo independiente, pero también independiente por su espíritu crítico, vive de los vacíos que dejan los otros. Yo tendría, digamos, valdría la pena y sé que Nicolás reflexiona y está investigando y además aclarándonos siempre pues, en sus columnas, pero por ejemplo Ariel, la editorial Ariel, que es del Grupo Planeta, y otras han sacado, por ejemplo, libros de historia, de crítica literaria, la obra, por ejemplo, de Gutiérrez Girardot, o la colección de Planeta de la Nueva Historia de Colombia, que es una colección muy interesante. Y así uno podría, en la colección Ariel han salido la historia de la vida cotidiana de Colombia, en una serie de temas. Y en ese sentido lo relievo, ¿por qué? Porque evidentemente tiene esas limitaciones de que tienen ciclos de vida editorial que dependen de la ganancia y otras cosas, pero sin embargo, aún con esas llenuras, digámoslo así, de las grandes editoriales, con esa tarea de ellas, una editorial como la de César ha sabido mantenerse justamente por su perspicacia de estar ofreciendo libros donde, como ya tú bien lo dijiste, dale. No, estoy totalmente de acuerdo, eso iba a decir. En otras palabras, César Hurtado está lejos de ser la monja superiora que subsidia generosamente, y con eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, ha tenido una luz para detectar manuscritos de valor comercial también. Comercial. ¿Quién dijo que la carreta no era? Y saben, voy a contar una anécdota. Yo a los 32 años estaba de editor general del ICANN y
llega César a decirme que quiere coeditar un libro que se llama La política del sport. Entonces, ese libro, que editamos finalmente después con la Javeriana, yo realmente no había entendido cómo funcionaba la editorial de César hasta que me senté a negociar con él. Y la negociación fue dura, fue dura. Y entendí todo, entendí que César también tenía una gran capacidad para hacer flotar el fondo, no solamente por esas cosas que hemos dicho, sino también porque tenía agudeza y perspicacia, como tú lo indicas. Habrá unos 10 o 20 títulos que hubiera querido yo tener en mi fondo. Y que él tuvo, pero también porque me faltó gestión, o porque le faltó gestión a los Andes, o porque le faltó gestión a la Universidad Nacional para tener ese libro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ello, y en eso no vamos a quitarnos el sombrero frente a la idea única y exclusiva de que era un fondo de subsidio o una cosa así, o una editorial artesanal. No, tenía también números muy importantes y los ha tenido. Y yo creo que eso es lo muy bonito de la carreta para entender el fenómeno colombiano de la permanencia. Y hay aspectos que podríamos seguir hablando, sé que el tiempo también apremia relativamente, que es, por ejemplo, la divulgación de la investigación y la producción editorial nacional internacional. Uno tiene, ahí sí vivimos la paradoja de que muchas de las grandes editoriales que hay en Colombia, que son internacionales, y los libros colombianos los distribuyen y los circulan en Colombia, y no los mandan, digamos, para los países matrices de la multinacional, o no los circulan. Eso está cambiando, y es en las últimas décadas, como en la última década especialmente, como tú bien lo conoces y tú también. Pero yo recuerdo en la época en que de algún modo estuve pues en la actividad hombro con César y otros editores, que las universidades gringas tenían que venir a tocarnos la puerta para tener mucha de la producción colombiana, era de las editoriales independientes. Incluso había un distribuidor que era Noé Herrera, que le hago también un pequeño homenaje aquí, que se encargaba de mercar en cada una de las pequeñas editoriales independientes hasta que completaba un container para mandar a Estados Unidos a las universidades norteamericanas. Recordemos, no había internet, las comunicaciones eran a través de ferias del libro o de las publicaciones pequeñas, la revista Libros que sacaba Carvajal, o eran de verdad muy precarias las comunicaciones, y este conjunto de esfuerzos permitían que la investigación colombiana se conociera afuera. César es alguien, yo lo sé todavía, que se procura que sus libros lleguen a las universidades norteamericanas, por ejemplo, que obviamente ya el tipo de información que hay, pero bueno, yo creo que sería interminable la conversación de seguir mirando aspectos de la tarea que César nos ha regalado todos estos años, ¿no? No sé. Sí, yo quisiera preguntar una última cosa, y es que, pero también tengo la impresión de que en algunos casos también César fue pionero y también fue abandonado por sus autores, a pesar de haber sido el pionero. Digamos, por ejemplo, la historia del sindicalismo de Daniel Pecó. ¿Por qué Pecó no se mantuvo en la carreta? Probablemente porque, claro, Planeta, Pecó lo editó después, todos los grandes, las tres Norma, claro. últimamente Entonces Planeta. también funcionaba como una persona que descubría algunos académicos que iban a ser mucho más importantes, y esos académicos, como suele pasar con las editoriales independientes, traicionan por unos tirajes más altos o por un supuesto reconocimiento con base en editoriales más grandes. ¿También funcionaba eso o no, Hernán? Pues ¿O los autores ahí eran es fieles? relativo, digamos por ejemplo, el caso de Pecó. Sí, inicialmente en sus inicios de la carreta está Pecó, está Busnell y otros autores extranjeros. Incluso sacan ese libro muy importante que es La Colombia del siglo XIX, visto por extranjeros, que fue muy bueno. Pero a pesar de que Pecó luego lo edita Norma, luego lo saca Planeta, la carreta hace poco le saca un nuevo libro a Pecó. Vuelve, o sea, siempre permanece ahí como ese lazo. Me parece que César es muy, no, usted ya editó, no, listo, hagámosle. Entonces, eso es súper importante. Y la rotación, o sea, yo insisto en esa rotación que es clave, es los precios que maneja él en su catálogo, que son
y creo que su filosofía y su política, digamos, desde un comienzo era esa. Libros accesibles porque, como decía Hernán Darío, él es un hombre de libros y ha vivido entre libros y pues supone uno que él sabía cuánto le cuesta a un estudiante ir a comprar o sea, cuánto significa eso, ir y sacar un dinero para comprar un libro. Y esa parte que decía don Hernán Darío, quiero pues también resaltar lo de Noé Herrera. Cuando yo empecé hace 30 años en el tema del libro, Noé Herrera estaba en su auge, digamos, de comercializar libros colombianos en universidades gringas y de Europa, de Alemania. Surtía las principales bibliotecas, la Biblioteca del Congreso, Harvard y demás. Hizo un trabajo impresionante. A mí una anécdota que es chiquito, lo voy a contar así rápido, que me hacía Medófilo, el profesor Medófilo Medina, me dijo un día, Hernán, este señor Noé, después el doctor Noé me contó que se habían encontrado en Estados Unidos, me dejó impresionado. Dijo, yo saqué un folletico pequeño acá sobre un tema y después de muchos años lo necesité, yo no lo tenía, me puse a buscarlo acá, nunca lo encontré, ni en la biblioteca. Me fui a Estados Unidos y me dio por ir a preguntarlo en una de las, creo que fue la del Congreso, y allá estaba. Y uno allá puede ver quién lo surtió y efectivamente era él. O sea, es un trabajo que se hizo también muy bien hecho y que fortalecía estas editoriales, porque yo me acuerdo que en la Sala Colombia inicialmente también fue un poco idea de él, con don Hugo González, de hacer esa Sala Colombia basados un poco en eso. Había mucha demanda afuera, que si llegaba un libro de cierta importancia, sabía que eran 20, 30 ejemplares que ya compraban de hecho, y de todo se compraba, o sea, independiente era poesía, lo que fuera. Eso fue bajando, pero pues en ese tiempo era Por eso clave. yo creo que esas relaciones entre los sectores del campo del libro, que si bien hay temas de competencia, yo creería que hay que mirarlos también, si se lo mira desde el punto de vista de las editoriales independientes, que teníamos y tenían un espíritu, digamos, de construcción colectiva, ver esas relaciones en términos de incidencia. Para quienes han trabajado en el tema de la edición independiente, ver un autor que se promueve primero desde el anonimato, verlo ya en unos catálogos de editoriales, digamos, consolidadas, más que verlo como una traición, se veía como un triunfo, porque era justamente parte de la tarea, era la promoción, era abrirle el campo al libro en Colombia. Y uno podría mirar, ya algo lo había insinuado antes, estos temas de incidencia de la producción editorial en la realidad colombiana son muy impresionantes. Uno no puede concebir la Constitución del 91 sin el conocimiento que produjo la Universidad de la Investigación, pero la divulgación que hizo el mundo editorial, porque ya había un acervo de conocimiento sobre la diversidad colombiana que se plasmó en la Constitución del 91. Era un tema de correlación política de fuerzas, pero también de conocimiento que estuviera disponible en un momento dado en el país. El tema de las víctimas, que ha sido otro gran tema, digamos, de las últimas décadas, es un tema que sin la producción editorial de las plataformas de derechos humanos y de las editoriales independientes, entonces uno ahí es donde también creo que tiene unos elementos para dimensionar una tarea de gente como César Hurtado, que en ese sentido es un representante ideal de todo un empeño colectivo, digamos, que ahí está, digamos, en la tarea nacional. Y yo creo que esa es la tarea de los jóvenes que nos están oyendo, las chicas, los chicos, de trabajo sobre audiencia, sobre registrar un poco cuál fue la incidencia de cada uno de los libros de César, y sería interminable. Yo creo que él movió muchas cosas muy importantes, fue fundamental como un actor cultural, y yo creo que este homenaje es más que justo y le mandamos un gran saludo y un abrazo fuerte. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer a las instituciones o personas
que han jugado un papel muy importante en lo que es la organización de este homenaje. La Cámara Colombiana del Libro, la librería Lerner, en cabeza de la administradora Alba Lucía Arias. Y por otro lado, pues a mis amigos de siempre, donde figuran Nicolás Morales, Hernán Jara y Hernán Darío Correa, con los que hemos compartido muchos ratos sobre ese tema fundamental que es el libro. Bueno, ya hice aquí.